Saludos, amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Bienvenidos todos. Señores, esperen precios de los combustibles bien bajos. Van para abajo, pero van a bajar mucho. Y ahora les voy a explicar por qué. Es una cuestión estratégica de Estados Unidos, de este gobierno. Estados Unidos vuelve a mirar a su patio trasero. Mientras que Rusia se desangra en una guerra estancada con Ucrania y sufre el asfixia económico provocado por la caída de los precios energéticos, y cuando los oligarcas y burócratas ya no disimulan el descontento con Vladimir Putin, que ha dejado de ser el gran estratega infalible militar para convertirse en el principal problema de Rusia en su guerra contra Ucrania, que se traga miles de vidas jóvenes cada semana de rusos, inclusive de ucranianos, y que la maquinaria militar rusa ya no puede reponerlos. Cuando el Kremlin se ve obligado a reclutar mercenarios extranjeros de Corea del Norte, Cuba y otros tontos que se prestan para morir en esa guerra innecesaria. Estados Unidos ha comenzado a mover piezas en un tablero mucho más amplio y a golpear donde más les duele, que es el dinero en la economía. Rusia depende casi por completo de la exportación de energía para sostener su economía y poder financiar la guerra. Pero hoy vende petróleo y gas a Europa, a India y a China a precios de liquidación, con márgenes de ganancia ridículos para poder mantener la guerra. A todo esto se suma una verdad incómoda que Moscú prefiere ocultar, y es que el crudo ruso es de baja calidad y produce menos gasolina. Es decir, otra cosa es que Ucrania ha logrado demostrar, y lo está haciendo, que puede golpear donde más les duele, destruyendo refinerías clave que no se pueden reparar en meses. Donald Trump ha entendido lo que otros prefirieron ignorar, y es que la energía es un arma geopolítica. Al controlar los precios, se ahoga a los regímenes que dependen del petróleo para sobrevivir. En su zona natural de influencia, es decir, América Latina, durante décadas Washington miró hacia otro lado, distraído por guerras lejanas, agendas globalistas y una falsa ilusión de estabilidad. El resultado fue previsible. Potencias extranjeras aprovecharon el vacío. China, Rusia, Irán y sus aliados avanzaron de forma silenciosa pero constante sobre la región, no con ejércitos, sino con préstamos, ideología, espionaje, propaganda y gobiernos afines a esas potencias extranjeras distantes. Así, poco a poco, el patio trasero dejó de ser vigilado y América Latina comenzó a ser disputada como territorio geopolítico. Tenemos el caso del Canal de Panamá, un caso emblemático. Lo que durante un siglo fue un activo estratégico estadounidense pasó casi sin ruido a quedar bajo una influencia creciente de intereses chinos. No fue una invasión, fue una secesión por abandono, facilitada por gobiernos norteamericanos que dejaron de entender la importancia de la región.
Al mismo tiempo, regímenes de izquierda radicales, abiertamente anti-norteamericanos, se consolidaron en varios países, no por casualidad, sino como parte de una estrategia regional cuidadosamente cultivada durante décadas. Cuba actuó como plataforma ideológica y operativa, alojando bases de espionaje extranjeras, mientras exportaba su modelo político, su aparato de inteligencia y su influencia a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países. Como siempre decimos, Cuba es la cabeza de la serpiente. Rusia e Irán no tardaron en aprovechar esa entramada. Miles de operadores, agentes y estructuras hostiles encontraron espacio en la región, mientras que políticas migratorias laxas y fronteras abiertas permitieron que esa penetración llegara incluso al propio territorio estadounidense. No fue solo migración descontrolada, fue también una grieta de seguridad nacional abierta. Hoy el escenario ha cambiado. Donald Trump entiende que la guerra moderna no se gana solo en el frente militar, sino controlando la energía, la economía y territorios estratégicos. Así como la presión petrolera está poniendo a Rusia contra las cuerdas, la recuperación de influencia en América Latina forma parte del mismo diseño geopolítico. Cerrar franco, cortar suministros, aislar a enemigos y restaurar el equilibrio hemisférico. Estados Unidos vuelve a producir petróleo a toda máquina, hundiendo a los precios. Por eso le decía al principio que los precios van para abajo, pero a millón, como decimos. Toda la maquinaria está produciendo a millón, hundiendo los precios, debilitando economías hostiles, como es el caso de Rusia, que tanto depende de la exportación de energía, petróleo y gas. Al mismo tiempo, Estados Unidos reafirma su presencia en la región, no por imperialismo, sino por necesidad estratégica, porque cuando Washington se retira, otros ocupan el espacio, y no precisamente con valores democráticos. La historia vuelve a repetirse. Muchos se recuerdan de la Guerra Fría. Reagan entendió que la economía era el arma decisiva que podía acabar con el comunismo europeo y la URSS. Y ustedes se recuerdan cómo se cayó el campo socialista sin disparar un solo tiro, sin un solo proyectil. Reagan acabó con el campo socialista y con la URSS. Hoy esa lógica se amplía. Energía, comercio, migración, influencia regional y seguridad interior forman parte de una misma ecuación. Rusia pierde en Ucrania lo que consideró que iba a ser un paseo, tomar a Ucrania. China enfrenta resistencia creciente en el mundo exterior, inclusive dentro de China. Irán está totalmente contenido. Este gobierno de Donald Trump lo ha frenado totalmente. Y América Latina vuelve a estar en el centro del tablero. No por nostalgia imperial, sino por supervivencia estratégica. Cuando Estados Unidos deja de mirar su patio trasero, el caos entra por la puerta. Cuando vuelve a hacerlo, el orden geopolítico se reconfigura. Hoy, cuando algunos ilusos hablan sin saber y dicen que a Estados Unidos lo que le interesa es el petróleo de Venezuela, sin saber que PDVSA está en la ruina, en la bancarrota,
en una total bancarrota donde se necesitan muchos millones y millones de dólares para volver a levantar lo que un día fue una industria modelo en el sector energético. Es como decir que a Estados Unidos lo que le interesa es el azúcar que produce la Cuba de hoy o la Cuba del pasado. La industria azucarera en Cuba está en total ruina. A Estados Unidos no le interesa ni Cuba, ni el petróleo de Venezuela, ni el azúcar que pudiera producir Cuba. Acuérdense que en Venezuela no hay combustible. Es un país productor de combustible, de petróleo, gasolina, y no tienen. Están en crisis. Increíble, señores. Un país tan rico como Venezuela. Venezuela y Cuba tienen que importar gasolina y azúcar respectivamente como resultado de la deficiente gestión estatal. Entonces, no hay por qué algunos dicen, no, porque lo que les interesa. Desde luego, con una Venezuela sin Maduro, la prosperidad va a llegar a Venezuela y a una Cuba sin este gobierno que lleva 67 años ya en el poder, muy pronto, pues la prosperidad va a llegar, porque Cuba está en la ruina, Venezuela está en la ruina, la miseria, el hambre, la necesidad, la falta de oportunidades ha hecho que esos pueblos, Venezuela tiene tengo entendido, más de 8 millones de emigrantes. Señores, 8 millones, mucha cantidad. Cuba tiene alrededor de casi 4 millones fuera. Entonces, ¿qué más hay que esperar? Bueno, pues, señores, esperen precios bajos del combustible, como les dije, porque ya es una cuestión estratégica. Y Estados Unidos está produciendo combustible a millón. Así que los dejo como siempre, no sin antes desearles. Recuérdense activar esta campanita cuando la vean, suscríbanse al canal. Hay una rifa andando por ahí que va a ser para el día 30 del teléfono 5G inteligente. En el próximo programa voy a dar los nombres de todas las personas que ya están suscritos para participar en esa rifa y se puedan ganar el teléfono 5G inteligente. Acuérdense que solamente es participar en uno de estos programas y decir quiero participar en la rifa para ganarme el teléfono 5G y ya con eso le asignamos un número. Entonces compartan, suscríbanse al canal porque una de las condiciones es que estén suscritos al canal. Entonces den like, compartan y como siempre les digo, les deseo éxitos en su vida privada, en su vida profesional y en su vida familiar, señores. Hasta el próximo comentario, los dejo por el día de hoy.